Hola a todos, en este video vamos a realizar la caracterización del circuito de RL. Vamos a caracterizarlo en el dominio del tiempo. Ya sabemos que caracterizarlo es hallar su respuesta al impulso h de t. ¿Listo? Entonces este circuito, nosotros ya sabemos que lo que tenemos que hacer es manejar las ecuaciones diferenciales que hay aquí, o que la ecuación diferencial que resulta de la descripción de este circuito. Entonces aquí vamos a tener una corriente I de t circulando, vamos a tener un voltaje de entrada V sub I de t y un voltaje de salida V sub 0 de t. ¿Vale? Vamos a medir el voltaje o la salida de nuestro sistema, será el voltaje que caerá en este inductor. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vamos a tener en cuenta en este caso va a ser que V sub I de t va a ser igual a la corriente por este resistor, que sería el voltaje que cae en el resistor, más este voltaje que cae acá afuera, aquí en la salida. Y nosotros ya dijimos que para describir un sistema LTI debíamos dejarlo en términos de la variable de entrada, que era VI de t, y en términos de la salida, V sub 0 de t. ¿Vale? Aquí tenemos una variable extraña, entre comillas, que sería esta I de t. No tendríamos hasta el momento una ecuación diferencial. Entonces vamos a intentar formar esa ecuación diferencial para este caso. ¿Vale? Esa I de t es la corriente que pasa por el inductor y nosotros ya sabemos que esa corriente pues es igual a 1 sobre L integral del voltaje en el inductor. Pero si nosotros colocamos esa integral aquí como tal, esto se nos convierte en una ecuación integral y las ecuaciones integrales pues son más difíciles de solucionar que las ecuaciones diferenciales. Entonces lo que nosotros vamos a querer hacer o formar es una ecuación diferencial, ¿vale? Pero nosotros lo que sí sabemos es que el voltaje V sub 0 es igual a L de I de T. Esta es la corriente que pasa por el inductor y es esta misma corriente, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, derivemos toda esta expresión, nos quedaría dv sub I derivada con respecto al tiempo, R de I de T más dv sub 0 de T. ¿Listo? Vamos a derivar toda esta, o ya derivamos toda esta expresión con respecto al tiempo. Ahora hagamos algo. Miren que aquí tenemos una L, entonces multipliquemos por L y dividamos por L aquí esta expresión. ¿Y qué obtendríamos aquí? Pues este factor que nosotros acabamos de obtener o de sacar sería como tal el V sub 0, ¿cierto? Por lo tanto, esta ecuación nos quedaría dvi dt igual a R entre L V sub 0 más d V sub 0 dt. Entonces esta sería la ecuación diferencial que a nosotros o que nosotros tendríamos para describir este sistema. Nosotros la entrada ya la debemos conocer, nosotros sabemos con qué excitamos a nuestro circuito y vamos a querer saber cuál va a ser la salida. Por lo tanto, la ecuación diferencial o lo que nosotros vamos a querer hallar de la ecuación diferencial va a ser este v sub 0. Esta función va a ser la incógnita de nuestra ecuación diferencial, ¿vale? Bien. Entonces nosotros podríamos aplicar el mismo análisis que nosotros hicimos anteriormente, la respuesta completa, y hallar la respuesta de estado transitorio más la respuesta de estado estable. Esta respuesta de estado transitorio, pues ya sabemos que es la solución homogénea, y esta, la de estado estable, es la solución particular. A ver qué pasa con el circuito después de pasado mucho tiempo. ¿Listo? Bien. Entonces, si nosotros solucionamos esta ecuación, por ejemplo, la homogénea o la, colocamos aquí la de estado transitorio. Entonces, nosotros vamos a tener, bueno, hagámoslo para el impulso ya como tal. ¿Listo? O bueno, sí, podríamos, no, sí, hagámoslo para el impulso. Por aquí, hacerlo ya
para hallar la respuesta al impulso, nosotros excitamos aquí con un delta de t a nuestro circuito, y entonces la salida del sistema va a ser el voltaje en el inductor. Esa fue la forma en la que nosotros planteamos nuestro sistema. Nosotros también podríamos muy bien haber colocado el inductor en esta parte y el resistor en esta parte, y decir que la salida de nuestro sistema es el voltaje del resistor. Ahí tendríamos otro sistema como tal, ¿vale? Ese sería un sistema totalmente diferente a este. ¿Listo? La salida de nuestro sistema para este caso va a ser el voltaje que nosotros tengamos ahí en el inductor. Entonces esta va a ser más o menos HT, ¿vale? Y para el estado transitorio, entonces nosotros vamos a tener que solucionar esta ecuación, pero en su forma homogénea. Sería R entre L, B sub 0 más dB sub 0 dt. Ya nosotros esta forma de ecuación ya la solucionamos en el anterior video. Entonces nosotros vamos a obtener, bueno, pasando esto al otro lado, por ejemplo, menos RL igual a dB sub 0. El BST sub 0 que pasaría acá a este otro lado lo podemos pasar dividiendo, B sub 0, y este dt podría pasar acá al otro lado, dt. Entonces nosotros ya dijimos que integrábamos a ambos lados. Esto análisis lo hacemos para un t mayor que 0, para t mayor que 0, lo que significa es que esta integral pues la vamos a evaluar de 0, desde este punto inicial 0, hasta un tiempo t cualquiera, un t variable ahí. Y esta otra integral, pues el b sub 0, esto estamos haciendo una sumatoria aquí con respecto a b sub 0. Entonces, los límites deben estar con respecto al b sub 0, los valores que tome b sub 0, ¿no? Entonces, este b sub 0, pues debería corresponder a este primer tiempo. Entonces, coloquemos aquí un b sub 0 inicial, que lo podríamos llamar como una constante k. Y el límite superior sería el b sub 0, pero ya evaluado en este tiempo, cualquier tiempo que tome ahí. Entonces aquí sería b sub 0 de t, y este podríamos colocarlo como st, que es de estado transitorio. Listo, entonces solucionando eso, todos los pasos que nosotros ya habíamos obtenido, obteníamos que b sub 0 st de estado transitorio de t iba a ser igual a qué, iba a ser igual a esta voltaje inicial K e a la menos este valor R entre L por T, y como es para T mayor que 0 nos queda UDT. Este de sub 0 ST pues es este mismo voltaje aquí a la salida que queremos, que es la respuesta al impulso. Entonces la H sub 0 T de estado transitorio de T va a ser igual a K y a la menos RLT UDT. ¿Listo? Bien, entonces esa sería una primera parte. Y la respuesta de estado estable, como esto desaparece, esta excitación desaparece después de mucho tiempo, esta solamente va a estar para ese t igual a 0. Y esa energía que la entrega al circuito, esta fuente, entonces pues primero en un principio intentaría almacenarse aquí en este inductor, pero al momento que desaparece pues él empieza a descargarse a través de este resistor, y este resistor pues se consume esa potencia, por lo tanto tiene que desaparecer después de pasado mucho tiempo. Caso contrario sería si por ejemplo en lugar de un resistor tuviéramos un capacitor aquí, entonces ellos empezarían a pasarse la energía entre sí generando un oscilador LC, ¿vale? Pero como esto es un resistor pues va a decaer, va a desaparecer. Entonces la respuesta bueno, H sub 0 puse aquí porque es la salida, podríamos quitárselo, el sub 0, dejarlo solamente como H. Y por lo que acabamos de decir, la de estado estable, pues no vamos a tener una respuesta de estado estable. ¿Listo? Esto parece tener lógica, pero veamos qué pasa para t igual a 0. Para t igual a 0, nosotros tendríamos aquí nuestra fuente que aparece. Esta fuente aparece solamente en cuando t es igual a 0.
recuerden que ahí es donde el impulso existe, solamente cuando el argumento es nulo, para este caso sería t igual a 0. Listo, entonces aquí tendríamos R y acá tendríamos la inductancia o el inductor, R y L. Pero, ¿qué va a pasar? Si ustedes recuerdan, este inductor, él se opone a cambios instantáneos de corriente. Y antes del 0, del tiempo igual a 0, ¿qué corriente tendríamos nosotros? Pues como no hay una fuente de voltaje, entonces no hay o no tiene por qué haber una corriente. Recuerden que para que haya una corriente, primero tiene que haber una fuente de voltaje. Tiene que haber una diferencia de potencial eléctrico para que las cargas empiecen a moverse de un punto a otro. Entonces, como en un tiempo anterior, pues no había excitación, pues no había corriente tampoco. Entonces, lo que va a pasar es que apenas aparezca esto, pues él va a intentar oponerse a ese cambio y va a intentar mantenerse en 0 amperios. Y 0 amperios, pues lo que eso significa es aquí un circuito abierto. Entonces el inductor se va a abrir para oponerse a esos cambios instantáneos en la corriente. ¿Listo? Bien. Entonces, esto sería aquí más o menos h de t. ¿Qué tendríamos para t igual a 0? Pues como la corriente es igual a 0, el voltaje que se va a quedar aquí va a ser igual a 0. Aquí la I es igual a 0 porque este circuito está abierto. Entonces el voltaje que va a caer en la resistencia pues va a ser igual a 0. Va a ser como tener aquí un corto prácticamente. Y vamos a tener que este terminal y este terminal van a coincidir justamente con los terminales de la fuente. Por lo tanto, h de t va a ser igual a delta de t. Con esto nosotros vamos a tener que h de t va a ser igual a, nos hacía falta un término que era este delta de t más lo que nosotros hallamos como respuesta natural, esa respuesta homogénea o de estado transitorio. ¿Listo? Que es igual a más k y a la menos r entre lt y aquí por u de t. Pero aquí hay una cuestión. Esta k es difícil de hallar por este método. ¿Listo? Si ustedes intentan hallar esta k, se vuelve muy complejo de hallar. Muy complejo de hallar. Si nosotros intentamos aplicar las condiciones iniciales, pues no vamos a llegar probablemente a algo que sea evidente, o vamos a tener que hacer muchas vueltas. Entonces, por este método, pues ya sabemos que la forma de la respuesta al impulso tiene que dar algo parecido a esto, pero nos haría falta esta acá que nosotros tenemos aquí, esta acá que es de la condición inicial del circuito con respecto al voltaje, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer en este caso es analizar la respuesta al escalón. Entonces, nosotros vamos a tener que si le metemos aquí a un sistema una señal x de t, nosotros vamos a tener a la salida, este es un sistema LTI, está caracterizado por h de t, entonces a la salida y de t va a ser igual a la convolución de estas dos funciones, x de t convolucionado con h de t, ¿vale? Pero si por ejemplo nosotros introducimos x' de t, que esta sería la derivada de esa función, al mismo sistema, entonces vamos a preguntarnos qué vamos a obtener a la salida, ¿vale? ¿Cómo cambiará? ¿Será que cambia drásticamente esta salida de aquí? Entonces, veamos qué va a pasar. Lo que nosotros vamos a obtener ahí, analicemos por ejemplo este sistema de aquí. Nosotros sabemos que y de t es igual a la integral de menos infinito a infinito de x, o creo que vamos aquí, como la otra, h de tau, x de t menos tau de tau. Esta es la integral como tal de convolución. Ahora, ¿qué pasa si nosotros derivamos con respecto al tiempo a y? Entonces lo que vamos a tener va a ser aquí d de t integral de menos infinito a infinito de h de tau x de t menos tau de tau. Entonces miremos aquí qué podríamos hacer. Esta integral está con respecto a tau
¿vale? Por lo tanto, podríamos meterlo a este operador integral. Entonces nos va a quedar aquí integral de menos infinito a infinito de h de t de, y sobre este operador, o sobre esta función sí operaría, ¿no? D de t de x de t menos tau, y aquí de tau, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Coloquémoslo por aquí, más acá. Esto de y de t, escribámoslo como y', y' de t, va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de h de tau con x', aquí está derivado, x' de t menos tau de tau. Esto aquí es y'. ¿Listo? Bien, ¿qué quiere decir esto de aquí? Esto como tal sigue siendo una convolución, la convolución de h, la función h de t convolucionado con la función aquí derivada, con x' de t. Entonces interpretemos este resultado. Lo que quiere decir es que si nosotros le introducimos al sistema la señal derivada, x' de t, lo que nosotros vamos a obtener a la salida va a ser y' de t, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos primero esta salida de aquí, y si derivamos esta función, pues la salida va a ser esta misma, pero derivada. Va a ser esta misma función y, pero derivada, ¿vale? Entonces vamos a tener, luego, vamos a tener que si le metemos una función x' de t a nuestro sistema LTI, caracterizado por un h de t, a la salida nosotros vamos a obtener un y' de t, ¿vale? Igual a h de t convolucionado con x' de t. ¿Listo? Esto nos sirve, este postulado nos sirve teniendo en cuenta que nosotros ya sabemos, por ejemplo, x de t y sabemos y de t, ¿vale? Con el objetivo, pues, de que nosotros no volvamos a calcular esto de acá, ¿cierto? Sino que nosotros decimos, si yo ya introduje al sistema una señal x de t y obtuve un y de t, yo ya conozco esa función como tal. Entonces, si yo le introduzco un x' de t, lo único que tengo que hacer es esa función que yo ya obtuve a través de una convolución, que es y de t, solamente tengo que derivarla. Esa es la importancia o la utilidad de este resultado que acabamos de obtener. Y este resultado lo vamos a utilizar para hallar de una forma más fácil esa respuesta al impulso para ese circuito RL. Entonces, veamos para nuestro problema actual cómo nos podría servir esto que nosotros acabamos de obtener. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar el escalón unitario. Recordemos que esto tiene para argumentos negativos la función va a valer 0 y para argumentos positivos la función va a valer 1. Y este va a ser el escalón unitario o la función de Heiser. Listo, y esto aquí con respecto al tiempo. Bien. Vamos a derivar esta función a ver nosotros qué obtenemos. Entonces miremos que esta función que nosotros tenemos ahí es aproximadamente, o bueno, nosotros podríamos definir otra función, por ejemplo, que vaya hasta aquí, este punto, llamémosle, colocámoslo con otro color, llamémosle aquí menos delta medios, y empiece a crecer y vaya aquí hasta 1 y sea aquí en delta medios positivo, ¿vale? Y esto pongámoslo que continúe así y llamémosle u sub 1 de t. Veamos qué pasa si nosotros hacemos el límite cuando delta tiende a 0 en u sub 1 de t. Entonces lo que va a pasar es que esto va a tender a irse hacia el 0 y este punto también va a tender a irse hacia el 0.
Por lo que nosotros vamos a obtener va a ser este punto 0 aquí en 0 y es en 0 menos, por ejemplo, por decirlo así, y este punto aquí así hacia 0 más, que estaría en 1. Y eso vendría a ser prácticamente la función v de t, ¿no? Esto va a ser igual a u de t, ¿vale? Analicemos otra cosa. Entonces, hagamos la derivada. Hagámoslo con este amarillo. Hagamos la derivada de u sub 1 con respecto al tiempo. Esto que se aleje del tiempo. Entonces, de menos delta medios hacia menos infinito, aquí tenemos una función constante, por lo tanto, de u sub 1 de t va a ser igual a 0. Y para esta otra parte, nosotros vamos a obtener que para delta medios mayor que 0, como esto es constante, entonces la derivada aquí de u sub 1 de t también va a ser igual a 0, porque esto es constante. Y desde este punto hasta, desde este punto, desde menos delta medios hasta delta medios, veamos que lo que nosotros formamos sería una función lineal de, aquí tendríamos un total de delta de distancia y tendríamos una altura de 1. Por lo tanto, en este intervalo, la derivada de u sub 1 de t va a ser igual al desplazamiento en, como esto es la pendiente, sería el desplazamiento en y, sería 1 sobre delta, ¿vale? Bien, entonces vamos a tener que de u sub 1 de t va a ser igual, aquí una función a trazos, 0 para t menores a menos delta medios, va a valer 1 sobre delta para t mayores a, bueno, t mayores, o coloquémoslo de otra forma, coloquemos desde este punto hasta delta medios, de menos delta medios a delta medios, desde menos delta medios hasta delta medios, y va a valer 0 para valores de t mayores que delta medios. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos aquí el límite, cuando delta tienda a 0 de 1 aquí de t, entonces esto va a ser igual a la derivada de u de t, ¿cierto? Vamos a tener aquí esta función que va a tender a 0. Perdón, esta función que va a tender, esta función sub 1 que va a tender al escalón unitario. Por lo tanto, pues esta parte vamos a tener que va a ser 0, esta parte va a ser 0, pero esta se va a ir hacia infinito. ¿En qué puntos? Pues esto va a estar, por ejemplo, en un 0 menos, y este otro punto, por ejemplo, como en un 0 más aproximadamente, pero se va a acumular prácticamente alrededor de 0. Entonces, lo que nosotros tendríamos sería que esto sería igual, por ejemplo, para este primer caso, sería 0 para t menores que 0, porque delta tiende a 0, 1 sobre delta, que sería prácticamente un fin infinito. ¿Para qué valores? Para este se va hacia 0 y este se va hacia 0 por la izquierda y este se va hacia 0 por la derecha, ¿cierto? Se acerca a 0 por la derecha. Entonces, esto va a ser prácticamente en t igual a 0 y esta otra va a ser 0 para t mayores que 0. Y si nosotros vemos como tal, esto viene a ser la función delta de t. Entonces, si nosotros derivamos una función escalón, no vamos a obtener la función impulso. ¿Ok? Listo. Entonces, sabiendo esto, lo que nosotros vamos a obtener aquí es que si nosotros excitamos un sistema, aquí LTI, con un escalón unitario, entonces vamos a tener aquí una salida G de t.
Y esta g de t vamos a conocerla como respuesta al escalón. ¿Listo? Y si nosotros derivamos a ese escalón y lo introducimos aquí a nuestro sistema LTI, coloquemos aquí HT en lugar de LTI. Coloquemos HT. Entonces, a la salida, nosotros vamos a tener, pues como derivamos la entrada, vamos a tener la salida derivada. Pero este U' de t, ¿qué es? Este sería igual a delta t. Entonces, lo que quiere decir es que nuestro sistema le estamos metiendo es un impulso. Y cuando nosotros excitamos con un impulso, pues ¿qué obtenemos a la salida? Pues obtenemos la respuesta al impulso como tal. Entonces, esto va a ser igual a h de t. ¿Listo? Entonces, con esto que nosotros acabamos de hallar, con esta propiedad, lo que vamos a hacer es hallar la respuesta al escalón y posteriormente, con esa respuesta al escalón que nosotros tenemos, para poder conocer la respuesta al impulso, pues lo que vamos a hacer es derivar esta respuesta al escalón, ¿vale? Así nos va a salir un poco más fácil. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para este caso será excitar a nuestro sistema aquí con una función escalón. Listo, esta sería la función escalón que le entra al sistema. Y aquí vamos a tener una R, vamos a tener L, y por lo tanto, a la salida de nuestro sistema, lo que vamos a tener va a ser a G de T. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer más? No vamos a analizar ahora por medio de los voltajes, sino que analicemos por medio de la corriente, que sale más fácil este análisis. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener una corriente I de T y esta va a ser U de T el voltaje. Colocámoslo con blanco, que no se ve muy bien. Aquí vamos a tener con este amarillo I de T y aquí U de T. ¿Listo? Bien, entonces hallemos I de T y esta I de T va a ser la respuesta completa. Entonces va a ser una I de estado estable más una I de estado transitorio. ¿Listo? Esta I de estado transitorio, pero nosotros ya sabemos que la obtenemos a través de la solución homogénea. Entonces, planteemos las ecuaciones aquí para esto. Entonces, lo que nosotros vamos a tener va a ser como ecuación sería este voltaje de entrada, que sería U de T, igual a que, a ver, coloquemos aquí R por I de T más G de T. Como dijimos que vamos a hallar la corriente I, entonces no dejemos esto en términos de un voltaje, aquí G sería un voltaje, sino que dejémoslo en términos de una corriente, R I de T, más el voltaje en el inductor es igual a L de I de T de T. ¿Listo? Bien. Entonces esta aquí, como ustedes ven, ya sería una ecuación diferencial. Esta U de T es una función pues, que nosotros ya conocemos, por lo tanto no tenemos que hallarla. Pero esta I de T es una incógnita, nosotros no sabemos cómo o qué forma tiene esta función, por lo tanto es una ecuación diferencial para hallar I de T. ¿Vale? Listo, entonces, para hallar I de estado transitorio, lo que vamos a hacer es igualar esta ecuación diferencial a 0, 0 por R I de T más L de I de T de T. Y esto prácticamente es lo mismo que nosotros ya habíamos hecho anteriormente. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, nos va a quedar menos R por I igual a, pasemos aquí dividiendo L, nos va a quedar igual a de I de T. ¿Listo? Pasemos esta I dividiendo y pasemos este de T multiplicando. Nos va a quedar menos R entre L
aquí por dt igual a di entre i. ¿Listo? Integremos a ambos lados. Lo mismo que nosotros hemos venido diciendo. Hagamos esto para t mayores que 0. En t mayores que 0 es que aparece la excitación como tal. Entonces vamos a tener aquí desde 0 menos, perdón, 0 menos no, desde 0 simplemente. Desde un t igual a 0 hasta un t igual a t, un t cualquiera. ¿Listo? Y a este otro lado también vamos a integrar. Integremos desde una i inicial, aquí en blanco. Este sería una i inicial. Y sub i no coloquemos porque eso se convierte en algo como extraño, ¿no? Y colocar aquí i sub i de i inicial. O si colocamos, por ejemplo, i sub 0, a veces se suele colocar sub 0 para los términos iniciales, pero se podría confundir de pronto con el output que nosotros tendremos aquí, ¿no? La notación. Entonces coloquemos, por ejemplo, una constante k y nosotros ya sabemos que este es un valor inicial. Es el valor que toma la corriente para cuando t es igual a 0. ¿Listo? Y acá vamos a tener i sub st evaluado en t. Tendríamos la corriente, como estamos sumando con respecto a una corriente, pues estos límites lo que quieren decir son corrientes. Entonces, vamos a obtener esta corriente aquí como límite final para cuando estemos evaluando en cualquier valor de t que tengamos ahí. ¿Listo? Entonces la solución a esta ecuación diferencial nosotros ya sabemos que va a ser, pues nos quedaría, esto se convertiría en un logaritmo natural, y luego como esto quedaría aquí una resta de logaritmos naturales, pues sería el logaritmo natural de un cociente. Eso posteriormente para despejarlo le haríamos a una exponencial y nos quedaría de la siguiente forma. Ese procedimiento ya lo hicimos anteriormente. Entonces nos va a quedar que I sub st de estado transitorio va a ser igual a k e a la menos r entre l por t. Y todo esto, como es para un t mayor que 0, vamos a colocar aquí un vt. ¿Listo? Les vuelvo a repetir, este análisis ya lo hicimos en el anterior video, entonces no lo vamos a hacer. Bien, entonces esta sería la corriente de estado transitorio que nosotros tendríamos ahí. Ahora, la corriente de estado estable, ¿qué va a pasar? En los anteriores casos, nosotros hemos dicho que no vamos a tener corriente de estado estable porque no vamos a tener una excitación, porque el impulso solamente existía para t igual a 0. Pero que piensen un momento, ¿será que para este sí o será que para este no? Pues este señor aquí existe indefinidamente. Entonces, a pesar de que esta respuesta de estado transitorio pues desaparezca, esta sí va a permanecer, ¿vale? Esta va a seguir después de mucho tiempo y después de que pase el transitorio. Entonces, vamos a tener que analizar cuando tengamos aquí conectado un valor constante. Entonces, para el estado estable, después de pasar mucho tiempo, para el estado estable, pues lo que nosotros vamos a tener aquí sería una fuente de voltaje aquí directa, un nivel de C, aquí una R y aquí el inductor. ¿Listo? Bien, veamos cómo nosotros analizamos este circuito. Por ejemplo, esto podríamos analizarlo también por el método fasorial, ¿no? Si nosotros consideramos esto como un fasor, este sería un fasor de frecuencia igual a 0. Recuerden que los niveles de C, y esto de aquí es un nivel de C, es una frecuencia igual a 0. ¿Listo? O una omega, que es lo mismo, igual a 0. Por lo tanto, esto lo podríamos analizar por método de impedancia, ¿no? Entonces aquí tendríamos un R y acá tendríamos un J omega L. Pero omega es igual a 0. Punto y coma, omega es igual a 0. Entonces vamos a obtener que esto será una R y aquí lo que vamos a tener va a ser un circuito, un cortocircuito en el inductor. ¿Listo? Para el estado estable aquí. ¿Listo? Bien.
Entonces aquí lo que nosotros vamos a obtener va a ser una corriente, pongámosle aquí que sea un I de infinito. Si nosotros decimos infinito, eso es después de que ha pasado mucho tiempo. Esto ya se considera, por ejemplo, el estado estable. Esto es de un tiempo muy grande. ¿Listo? Y aquí esta fuente de voltaje pues sería de 1. Por lo tanto, veamos que I de infinito nos va a quedar igual, que esto va a ser a la corriente que nosotros vamos a tener en el estado estable. Y esto va a ser igual a el voltaje que cae en el resistor. ¿Listo? Entonces, llamémosle por ejemplo B. Y esto va a ser igual a B sobre la resistencia. Es lo único que nosotros tenemos ahí. Entonces haríamos una ley de Ohm solamente con esto. ¿Listo? Y este B pues es igual a 1. Y la R pues es R. Entonces nos quedaría ahí 1 entre R. La corriente de estado estable va a ser igual a 1 entre R. ¿Vale? Por lo tanto, ya con esto, nosotros tendríamos que I de t va a ser igual a que a K e a la menos R L t más 1 entre R, ¿cierto? Esta sería la de estado transitorio, esta sería la de estado estable. Y todo esto, como es para t mayor que 0, pues multiplicamos aquí por un escalón unitario, ¿vale? Bien, ¿qué nos hace falta? Nos hacería falta hallar esta K todavía no sabemos a qué es igual. ¿Listo? Entonces, como K es la corriente inicial, como K es la corriente inicial, ¿y por qué es la corriente inicial? Si todavía no les queda claro, pues eso viene de este análisis de acá que nosotros hicimos, que esta corriente de aquí, K, es para t igual a 0. Eso quiere decir que la corriente inicial. Entonces, analicemos las condiciones iniciales del circuito. ¿Y cuáles son las condiciones iniciales del circuito? Pues sería para un t igual a 0. Entonces vamos a tener aquí nuestro escalón unitario, nuestra función, que va a aparecer ahí. Vamos a tener nuestra R. Y aquí, ¿qué vamos a tener con el inductor? Pues miren, antes de que aparezca antes del tiempo igual a 0, no había excitación como tal, porque esto estaba aquí en 0 voltios, ¿vale? Esto es, por ejemplo, puede representar cuando uno tiene una fuente directa y cierra el switch en t igual a 0, ¿vale? Entonces, en t igual a 0, lo que va a pasar es que este señor, como no estaba teniendo una corriente que estaba atravesándolo el inductor, pues al momento de que aparece esta corriente, pues él se va a intentar oponer a esos cambios instantáneos de corriente, y para intentar oponerse, pues lo que él va a hacer es abrirse. ¿Listo? Él estaba sintiendo una corriente cero, él quiere seguir teniendo esa corriente cero, entonces lo que hace es que se abre para que quede esa corriente cero ahí. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener que I de 0 va a ser igual a ¿qué? Aquí hay alguna corriente, I de 0. No, la corriente aquí, como el circuito está abierto, pues va a ser igual a 0. ¿Listo? Y esto va a ser igual a la expresión que nosotros teníamos, pero evaluada en 0. Entonces lo que vamos a tener va a ser K por E a la menos R entre L por 0 más 1 entre R. ¿Listo? Aquí el UDT ya empieza a existir. Bien. Listo. Ahora, esto de aquí nos va a dar igual a 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Como nos da igual que 1, esto va a ser igual a K más 1 entre R. Y todo esto es igual a 0, ¿no? Esto es igual a 0. Por lo tanto, para despejar K, para hallar el valor de K, pues pasemos este 1 entre R al otro lado. Nos va a quedar que K va a ser igual a menos 1 entre R. ¿Listo? Y con esto ya nosotros tendríamos la corriente de respuesta completa. Luego la I de t va a ser igual a... Miremos que aquí tendríamos 1 entre R y aquí tendríamos 1 entre R, entonces podríamos factorizarlo. ¿Listo? Entonces sería 1 entre R factor de E a la menos R entre L por t más un 1, y como esto existe para un t igual a mayor que 0, aquí multipliquémoslo por un I de t. ¿Listo? Ahora sí, nosotros queríamos hallar era el voltaje
en el inductor, ¿no? Ese voltaje en el inductor es G de T, ¿vale? Entonces, el voltaje en el inductor, que es igual a G de T, que es la respuesta al escalón, va a ser igual a L de I de T, ¿vale? Entonces esto va a ser igual a L de dt de 1 entre R e a la menos R entre L por T más 1. ¿Listo? Bien. Ok. No tengamos en cuenta aquí todavía este. ¿Listo? Listo, está bien. Entonces B sub L va a ser igual a L entre R. Bajaría este señor. Pues quedaría aquí menos R entre L por... aquí esperen, estoy escribiendo esto mal. Que me faltó un paréntesis. Sí. Listo. Y ahora sí, ya podríamos operar. Entonces nos quedaría menos R entre L. B sub L menos R entre L. Y aquí E a la menos R entre L por T. Y aquí por menos R entre L. Espérenme. Veo aquí que estoy cometiendo un error, creo. Sí, y el error viene desde K es igual a menos 1 entre R. Listo, ya encontré el error. Esto sería este menos de aquí, ¿vale? Aquí nos tendríamos que colocar, sería un menos, ¿vale? Entonces ese menos y ese menos iría aquí, ¿listo? Entonces menos y menos nos daría aquí ahora sí más. Y derivando esto, pues sería 0. Se cancelaría L con L y R con R. Pues quedaría E a la menos R entre L y aquí por T. Y este voltaje va a ser para T mayor que 0. ¿Vale? Bien, entonces esto sería B sub L sería igual a G de T. Como estábamos diciendo que es para T mayor o igual a 0. Entonces vamos a tener E a la menos R entre LT y aquí por U de T. Este sería la respuesta a ese escalón. ¿Listo? A nivel de voltaje. A nivel de corriente, nosotros tendríamos que la corriente en ese circuito pues sería 1 entre R. Este factor, como tiene menos, escribámoslo después. Le coloquemos aquí el 1 menos E a la menos R entre L por T y aquí multiplicado por U de T. ¿Listo? Esta expresión sería la que nosotros vamos a utilizar. ¿Listo? Esta de aquí. Entonces, vamos a una cosa. Si nosotros le introducimos a nuestro sistema un U de T, vamos a tener aquí que G de T, que es la respuesta al escalón, va a ser igual a E a la menos R entre L T por U de T. ¿Listo? Y si nosotros le metemos aquí, por ejemplo, U' de T, que nosotros ya sabemos que esto es igual a delta T, entonces lo que nosotros vamos a tener a la salida será G' de T, pero como esto de aquí es un impulso, entonces como tal lo que nosotros vamos a tener será la respuesta a ese impulso, ¿no? Entonces va a ser H de T. ¿Listo?
Y por lo tanto, h de t va a ser derivar este señor de aquí. Entonces, si nosotros lo derivamos, tomaríamos la derivada del primero, que sería la derivada del u de t, sería delta de t por e a la menos r entre l por t, este sería el segundo sin derivar, y más, sería más la derivada de este señor, que sería menos r entre l por e a la menos r entre l, t y u de t. ¿Listo? Delta de t, ustedes recuerdan, cuando lo multiplicamos por una función, pues sería tener esta función aquí evaluada en 0, sería el único valor que sobrevive. Y esa función evaluada en 0, pues sería 1. Aquí esto se convertiría en 1. Por lo tanto, el h de t nos va a quedar igual a delta de t, esto se vuelve 1, menos este factor de aquí, r entre l por e a la menos r entre l, t y u de t. Entonces, esta ya sería la respuesta al impulso de ese circuito RL. ¿Listo? Si medimos el voltaje en el inductor. ¿Vale? Si ustedes recuerdan, lo que nosotros habíamos obtenido, claro, era un delta de t y habíamos obtenido aquí un factor k, pero nosotros no sabíamos qué valor tenía ese factor k. ¿Listo? Ya nosotros encontramos que ese factor k, o sea, constante k, tiene un valor de menos r entre l. ¿Listo? Espero que este video les sirva y que se den cuenta que si nosotros analizamos estos circuitos a través de sus ecuaciones diferenciales, hacemos un análisis de respuesta completa, pues esto se vuelve un análisis muy complicado, ¿no? Hay que intentar hallar las formas que nos conviertan el problema en algo mucho más fácil. Por lo tanto, pues ustedes ya saben que esto ya lo vieron en otro curso. Si ustedes ponían más elementos en el circuito, pues eso les da unas derivadas de orden superior, eh, y por lo tanto eso pues va a ser una ecuación diferencial mucho más difícil de solucionar, ¿vale? Entonces, este análisis solamente para que ustedes lo vean, cómo debería hacerse si se quiere este h de t en el dominio del tiempo. Nosotros no, por lo general no lo vamos a querer analizar solamente los sistemas en el dominio de la frecuencia, ¿listo? Pero pues ya saben cómo, si en algún momento les interesa, pues cómo obtendrían esta caracterización del sistema. Lo que hacen pues es eh, analizar o excitar el sistema con un impulso y ver qué obtendrían a la salida, y esa sería su respuesta al impulso y sería su forma de caracterizar en el dominio del tiempo a este sistema. ¿Listo? Espero que este video les sirva y ya nos vemos en clase.